para conversar. Wow. El otro día estaba mirando un archivo, yo no sé, creo que le envié un archivo de hace 4 o 5 años atrás cuando hicimos un recorrido Ah, sí, por la zona del acceso sur. sí, sí. Estábamos más jóvenes, un poquito, o estamos ahora más jóvenes, Y no sé cómo. yo te dibujaba Bueno, en el con aire mis manos, prácticamente. sí. En el aire estábamos En la loma esa que hoy está muy limpia, con los árboles. Sí, sí. Sí. Y hoy vos pasás por ahí y decís Es otro mundo. los valores de los terrenos, cómo está ubicado el espacio. Y uno de los parámetros es cómo se va revalorizado los terrenos sobre la costa de Posada y en las zonas inmediatas, ¿no? Claro. En el año 98 más o menos, cuando estaba materializándose el primer tramo de la costanera de Posadas, comenzaron a crecer los precios de los inmuebles, los terrenos. En ese momento estaban en el orden de los 40 o a 50 dólares el metro cuadrado el terreno sobre la costa. En la zona de la costanera, en la zona de lo que hoy es el acceso sur, creo que andaban en 5 dólares el metro cuadrado de terreno. Hoy se está comercializando entre 500 y 700 dólares el metro cuadrado en la zona de la costanera de la etapa 1 a 4, claro. Y después en el acceso sur van de 200 a 300 dólares el metro cuadrado. Imagínese usted lo que se revaluaron los inmuebles. La tierra, así también, ni que hablar las mejoras, claro. O sea, todas las cosas construidas. El otro día escuchaba un inmobiliario que decía, un empresario, ¿no? que vende terrenos. En alguna época se necesitaban 2 departamentos para comprar una casa, digamos. Ahora se necesitan 2 casas para comprar un departamento. Sí. Digamos, como que cambió el concepto de querer mirar al río, digamos. Por ¿no? supuesto, esa es la clave. Hoy no solamente también es mirar al río, sino tocarlo y usarlo. Y eso es un proceso que se posibilitó después de haber hecho las costaneras, comenzar a hacer obras, diríamos complementarias a la costanera, que fueron balnearios, bajadas de lanchas, marinas. Aún no utilizadas todas, porque no. Si hacemos un recorrido hay cosas que todavía faltan por completar. Candelaria, por ejemplo, hay una zona ahí. De a poco, sí, seguimos haciendo cosas. Con Garupá, por ejemplo, recientemente hemos convenido con el intendente armar alguna serie de nuevas calles internas para reestructurar la trama urbana de la ciudad, para pavimentar 30 cuadras con empedrados, para hacer el acceso, rehacer el acceso histórico que tenía donde está el Andresito. Vamos a hacer un muy buen acceso a la ciudad, con bicisendas, con una trocha más amplia de la avenida. Se le va a poner celoso Candelaria. No, Candelaria estamos haciendo también Candelaria. Garupá se merece, es una ciudad muy extendida que le faltaba reestructurarse. Comenzaron a aparecer ejes desestructurantes con la autovía, claro. Las multitrochas laterales, los pases por debajo de la autovía. La 105 también aparece como otro eje importante que vincula toda una zona oeste de Garupá con la zona este. Y ahora vamos a tejer internamente algunas calles que van a vincular la parte sur y la parte norte de Garupá. Ahora, con eso de la autovía, Garupá dejó de ser una especie de dormitorio simplemente, ¿no? De mucha gente que viene a trabajar a Posadas. Aparte, Candelaria también pasa lo mismo, ¿no? Empezaron a redescubrir dos ciudades, por eso yo ya no hablo más ni de Posadas, ni Garupá, ni Candelaria, sino de la zona metropolitana. Claro. La región metropolitana, Posadas, Garupá, Candelaria, es un continuo. En no más de 5 años o en 10 ya la gente va a desconocer totalmente los límites de la ciudad. Va a ser un límite jurídico más que físico. Claro, van a tener que trabajar más combinados los intendentes. Nunca pudo avanzar en esa idea suya
de la corporación, digamos, una especie de corporación de municipios? Tiene que armarse una corporación metropolitana. Ahora es la oportunidad que van a aparecer nuevos candidatos en cada una de las intendencias y a ver quién se anima a trabajar en conjunto, porque no es un problema solo de que haya una ley para eso. Tiene que haber el espíritu de nucleamiento entre los que dirigen las ciudades, que tienen que presentar en sociedad en sus municipios para construir ese tipo de administración. Los hechos llevan a eso. Porque es lamentable, a veces uno ve mucha diferencia entre unos y otros con obras nuevas, ¿no? Quién cuida un poquito más, quién cuida un poquito menos. No, esa no es mi parte, esa le corresponde al otro. Y se da con la basura, van a tener incluso, ¿no? Claro, eso estaba por decir. Van a tener que combinar cómo limpian la ciudad y cómo colaboran en la recolección de residuos, la deposición final de los residuos. Claro. Menos mal que una persona visionaria como Carlitos Rovira promovió la cuestión de la eliminación del final de los residuos urbanos. Claro. Y hoy tenemos a Fachinal, que es el receptor de todo, o si no seríamos siendo ciudades dormitorio de ratas y moscas. Las empresas constructoras todavía no han entregado algunos sectores, ¿no? Porque faltan, están entregando. Por eso los municipios no pueden hacerse de limpieza y del uso completo, digamos, de los lugares. Nosotros vamos entregando por etapas. Lo que pasa es que, por ejemplo, los municipios de Garupá y Candelaria no están preparados, diríamos, institucionalmente, con infraestructura, porque lo que a veces tardan 50 años en materializarse, nosotros lo hicimos en 4. Por ejemplo, en este momento en Candelaria estamos haciendo todo el acceso nuevo que abarca desde la Ruta 12 hasta el río Paraná. Estamos una avenida con plazoletas, vamos a remodelar íntegramente la plaza principal de Candelaria, algunas plazoletas aledañas en armonía con esa remodelación de la plaza. Va a haber un nodo importante de acceso a la ciudad que va a ser equivalente al que tenemos en la zona de la Esgarita. Se va a cruzar por arriba con la Ruta 12 y la ciudad va a seguir horizontal vinculándose la zona norte con la sur de la trama urbana. Una planificación de obras que no es de 2 años. No, y obras, porque uno puede planificar muchos planes por el asunto de obras. Cordón no es lo mismo que estamos haciendo. En Candelaria estamos haciendo también la nueva toma de agua, un nuevo tratamiento del agua potable. Claro. Está muy en crisis Candelaria en ese sentido. Estamos haciendo una ampliación importantísima en la estación transformadora que va a permitir que haya energía suficiente en todo el territorio, no solo urbano, sino periurbano de Candelaria, que va a llegar hasta la urbanización del lago, por ejemplo, a Jupaprom, con redes troncales más que puedan transmitir más energía. Hoy día se corta cada rato la luz. Es cierto, es insoportable, digamos, en ese tema. Lo mismo en Garupá. Garupá ya terminamos una estación transformadora importante. Ahora estamos por hacer otra obra que nos solicitó EMSA, que va a permitir mejorar la alimentación hacia el barrio del Iproda que se había hecho, y la urbanización, el club de campo que está después de esa urbanización. Estamos haciendo multiplicidad de obras. Por ejemplo, también completando acá para la zona de Posadas, por ejemplo, venimos observando hace 2 años qué uso la gente da a la zona del Brete, y en función de eso vamos a hacer unas fuertes inversiones también ahí. Vamos a mejorar la iluminación,
Ahí tenemos 2 grandes torres que iluminan, vamos a incorporar 2 más. Vamos a hacer elementos de sombra para que la gente se guarezca debajo. Y que no esté todos los años haciéndose más esas chozas de esa sombrilla que terminan rompiendo, y va a ser toda de hormigón armado para mucha gente. Y enfrente del balneario El Brete, en la zona donde está el obrador de la empresa, vamos a hacer una gran plaza gastronómica, donde vamos a hacer 8 locales importantes para que después la municipalidad concesione para gastronomía. Estaba pensando, es una pavada lo que le voy a decir, digo, en el sentido de las mega obras y el acompañamiento que tenemos que dar nosotros como un cambio de mentalidad también, ¿no? Los que por ahí tuvimos la posibilidad de recorrer algunos otros lugares, algunos otros países, vemos cómo los ciudadanos también cuidan de alguna manera esos espacios nuevos. Es como que estamos desacostumbrados. Primero pedimos, después no lo cuidamos, ¿no? Y después queremos más. No nos acostumbramos a lo chiquito. Pero yo el otro día veía un detalle que lo marcábamos al aire y mucha gente también lo decía. Esto de grandes padredones en algunas rotondas, por ejemplo, utilizadas para cartelería, por ejemplo. En algunos otros países es utilizado para cultura, ¿no? Y de repente se transforma en una, no sé, en algo lindo. Es la ciudad y el espacio urbano es la casa grande de todos. Si no la cuidamos, yo quisiera preguntar a la gente si haría con su propia pared, en su propia casa, en su propio patio, haría lo mismo. Cuando no se siente y no se apropia la gente de su lugar es cuando no lo quiere, cuando no lo trata, cuando lo descuida. Pero la clave es que el que primero tiene que dar el ejemplo es el soberano. Primero tiene que dar ejemplo quien administra la ciudad. Si el que administra la ciudad no cuida, la gente tampoco cuida. O sea, en la primera acción tiene que aparecer, digamos. Claro. Porque si no ya abrís el... A quien le toca ejercer digamos, la capatacia de la ciudad, que es el intendente. Fíjese usted que tuvieron ustedes una promoción de Neumann haciendo unos murales. Eso es una buena acción que me parece deberíamos trasladar a otros lugares. Y nosotros estábamos cuidando donde va a estar la estación transformadora de lo que se llama Máximo Paz, ahí en la cabecera del puente, en la Mitre, para después hacer, pero ahí vamos a hacer ya con concursos temáticos, y mire toda la barbaridad que hicieron. Hay que escracharle a quienes aparecen en los nombres de ahí. Si no fueron quien dicen esos nombres, tienen que ellos mismos promover que se borre sus nombres. Que se limpie. Hay que sacar fotitos y publicar de los nombres que están ahí. Claro. Yo, si apareciera mi nombre ahí, sería el primero en que denunciaría el hecho. Es un cambio de mentalidad que tiene que llegar hasta la dirigencia. Por supuesto, es una barbaridad. El espacio, los muros son los muros de tu casa. Hay muchos detalles, pero que revela un poco que nos falta cultura urbana, nos falta amor por los espacios públicos. Por ejemplo, cuando suceden esos accidentes de personas borrachas con sus vehículos que chocan columnas de luz, ¿quién se hace cargo de eso? Viven ahí rotas, torcidas, por ahí se arregla, por ahí no se arregla. ¿Qué hace el Tribunal de Falta, por ejemplo, de la municipalidad? ¿Le sanciona y le cobra una multa para que arregle? Y debería ser no, así. Y está todo así. Y ni que hablar a las palmeras, que las chocan, las revientan. Nos hace falta estar a la altura de las cosas que tenemos. Claro. ¿Y por qué sea eso? ¿Por qué se especula con el tiempo, se especula con las épocas, inacción? ¿Es mejor no meterme? No sé, ¿cuál es el concepto que...? Es un tema sociológico. Hace muchos años, cuando estábamos en la municipalidad, por ahí, en oportunidad de que Rovira había comprometido, y lo hizo, plantar un árbol por cada chico que nacía por año, y eran más o menos unos
7.000 a 10.000 chicos por año que nacía. Hicimos 2 veces, plantamos esa cantidad en el año y nos robaban las palmeras, nos robaban las plantas, teníamos fotos, registramos, pero, o sea, si la misma gente que ve que roban no hace nada porque siente que no es suya, nosotros no podíamos estar peleándonos. Claro. Entonces yo le comenté a Rovira que yo había estudiado en la facultad en sociología urbana esas conductas y es propia de un pueblo grande. Claro. Y yo le decía a Rovira que desde el punto de vista sociológico las conductas en Posada eran las de un pueblo chico, pero era que era un pueblo chico que todavía no tenía la conducta de ciudad, de ciudadanos. Claro. Que nosotros íbamos a crecer en todo sentido cuando fuésemos ciudadanos. Aquel que se sienta habitante de la ciudad y cuida la ciudad como extensión de su propio hogar. Y eso es lo que nos pasa. Claro. Pero eso se empieza por la dirigencia también. Lo vi el año pasado en una conferencia de prensa con el presidente de la Cámara de Diputados, Carlos Rovira, anunciar un proyecto, una idea, presentaron un dibujo, bueno, 2 dibujos presentaron. Usted anunció también un centro cívico y el otro era un estadio único. Sí. Estuvo ahí en la presidencia junto con el presidente, digamos. Sí, él me había encomendado y nosotros con unos equipos de arquitectos de la Yacyretá elaboramos lo que se llama el master plan. Ajá. Y en función de eso determinamos el tamaño del terreno, conversamos con Rovira y se eligió el terreno ese en la zona oeste. Eso por un lado, y después el otro master plan sobre el cual seguimos trabajando es en la zona del centro de educación, la zona del Brete, donde está EMSA, para radicar ahí el complejo único de toda la administración pública provincial. Claro. El objetivo, o sea, de Rovira es promover eso. Concentrar toda la administración pública ahí. 80.000 metros cuadrados cubiertos. Y también otro valor importante agregado cultural, que va a ser un museo del agua del guaraní, en la zona del Brete, en la península que sale hacia el río. A ver, ¿cómo es eso? No. Un gran museo interactivo, con lugares, como ámbitos exteriores para grandes espectáculos públicos, y un museo que va a tener también con digamos, un programa muy moderno en la museografía a nivel mundial, que un equipo de arquitectos argentinos que viven en Harvard, los que vinieron por acá. Sí, los que vinieron, yo conversé con ellos, nos están preparando el proyecto. Qué tremendo. Ahora, mire lo que usted está diciendo. Y yo le dije, creo que hace 4 o 5 años atrás, cuando recorríamos las maquetas, porque en realidad en aquel entonces eran maquetas, la gente me decía, macana, ¿qué van a hacer? Pura promesa, anuncios simplemente. Ahora usted dice eso, se acostumbra, no es que quiere, lo toma y no quiere volver atrás, digamos, ¿no? Yo le voy a contar una anécdota. En el año 2000, 2001, en plena crisis, Rovira me mandó a Puerto Iguazú a desarrollar un plan maestro para levantar toda la cuestión de infraestructura turística de Puerto Iguazú. Usted no se imagina lo que era el lamento mohicano que yo me tenía que tragar cada 15 días que viajaba y me reunía allá con los representantes de la Cámara de Industria, Comercio y Turismo de Puerto Iguazú. Realmente era una ciudad fantasma. Pero lo que a nosotros nos movía era que sabíamos muy bien que estábamos en la época de vacas flacas.
Ujú. Pero si en la época de vaca flaca nosotros no planificamos y no proyectamos, Bien. cuando comience la época de vacas gordas no vamos a hacer nada. Pasa Y rápido el fue tiempo. dicho y hecho. El master plan se concretó cuando vinieron la etapa de la caída de la convertibilidad y el desarrollo que comenzó a producirse después del ingreso del presidente Néstor Kirchner. ¿Y nosotros qué pusimos como servicio? El proyecto de las 600 hectáreas. Vaya a ver todos los emprendimientos turísticos que hay ahí. Yo estaba detrás de cómo restaurar y poner en valor y completar todas las estructuras de hormigón que estaban como esqueleto abandonado, Cierto. como una presentación tétrica de Fantasmagórica. un proyecto mal parido en la década del 80, Sí. que entregaron a gente que no tenían recursos, entregaron los mejores lugares para que hagan inversiones, hicieron bases, columnas y abandonaron. Cierto. Bueno, ese es el mejor ejemplo. Si uno, primero, no planifica en serio, con objetivo de hacerlo, que está pensando que el papel es una herramienta pero el objeto es hacer la cosa. Ujú. Bueno, eso es lo que la gente tiene que empezar a mirar. ¿Quién hace? ¿Quién dice? Claro. ¿Quién habla nomás y quién habla y hace? O que habla poco y hace mucho. Ujú. Esto de las obras que usted está anunciando, de los hechos ya, porque en realidad la autovía hasta Santa Ana es un hecho, se están abriendo distintos lugares y se está avanzando, es porque hay dinero, digamos. Hay dinero. El dinero hay que saber fabricarlo, Claro. hay que saber gestionarlo, hay que saber invertirlo y para transformar en obras. Ahora, por ejemplo, hemos conseguido el visto bueno del ministro de Vido para la concreción cierta del centro de frontera de Posadas, una inversión de unos 60 millones de dólares. También unas obras adicionales más a la autovía que va a mejorar, vamos a incorporar más puentes que van a atravesar la ruta, y a su vez el bypass entre Candelaria y la ruta 105 a través de la ruta provincial 204 y 205 que une Candelaria, Profundidad, Fachinal y la zona del peaje de la 105. Va a ser una ruta que va a ser un bypass alternativo para el transporte de cargas. Entonces no van a... Ni siquiera la metropolitana, no acceden al acceso. Exactamente. No accede ni siquiera. Y a su vez va a desarrollar toda esa región olvidada, Claro. de profundidad. Hay muchas estancias, hay muchos lugares de emprendimientos turísticos que no pueden florecer por la falta de conectividad. Va a ser un boom. Claro, claro, yo ya creía que el bypass. ¿Sí es? No, sí, la verdad que ese es. No lo tenía pensado por ese eje, ¿no? Claro, lo que ustedes están planificando es que ni siquiera accedan al sector metropolitano, digamos. Exacto. Esa es ¿y eso es energía? Digo. Eso viene con la energía. Y lo que vendría si hiciéramos Corpus. Ahí va lo que Emilio me preguntaba hace un ratito. Un punto de apoyo y la palanca y te moveré todo eso. ¿Sí? Claro. Con Corpus vendrá la autovía hasta Puerto Iguazú, parques industriales en la zona de Corpus. ¿Y eso cuán lejos está, digamos? ¿O depende de nuestra mentalidad de nuevo? Volvemos a la... Depende de la política, los políticos y la ciudadanía misionera. Digamos... Es un emprendimiento que significaría una inversión, incluyendo las redes de transporte, de unos 12.000 millones de dólares. Va a generar un 10% más que Yacyretá, va a afectar 32 veces menos población. Claro. Y va a afectar 10 veces menos territorio. Paraguay lo quiere, digamos. Paraguay, por supuesto, es más. Nosotros tenemos un decreto, sendos decretos, tanto del presidente de aquella época, Duarte Fruto, de Néstor Kirchner, en que por decreto nos ordenó que una vez que terminemos Yacyretá, encaucemos Corpus. Claro. Y... Podemos hacer dentro del tratado de Yacyretá.
O sea, es decir, está, puede hacer. Es más, ¿por qué cree que yo soy el delegado oficial de la COMIP para Corpus? ajá, entiendo. Ya tenemos desarrollado el proyecto de Corpus. Sí, ¿y qué necesitamos? Lo que le dije, Decisión política, digamos. decisión política, consulta a la gente, aprobación de la gente, y vendrá el desarrollo. Claro. Vendrá más trabajo para la gente, inversiones y una fuerte transformación de todo el eje Ajá. sobre el río Paraná de Posada a Puerto Iguazú. Ahí, todo lo que pasó acá entre Posada, Garupá y Candelaria va a ser un poroto. Ajá. El 65% de los misioneros están sobre esa franja. Y es el eje industrial. Usted lo planificaba. Claro. Yo recuerdo aquella charla que Industrial, teníamos. fluvial, electroducto, gasoducto, poliducto, de lo que se le ocurra, una gran franja de desarrollo Ujú. para proteger la costa del Uruguay, nuestros Ujú. bosques. Hay que generar desarrollo con otro lado para reequilibrar, o si no, ¿cómo va a estar protegiendo? Nunca me olvido el mapa que me mostró allá por el año 2000, que usted estaba en la oficinita ahí de donde Dobrucín después estuvo, digamos, ¿no? En casa de gobierno y marcaba el eje ese, ¿no? Tantos años hace falta para... Y por eso ahí fue cuando también te había mostrado y que salió, que era todo el Parway, Paraguay, ¿cierto? que todos me decían Parway, que es una concepción que existe en Estados Unidos, no es un invento Ajá. nuestro, pero nosotros necesitamos integrar ciudades con zonas protegidas. Ajá. Es cierto. Y entonces dejas todo el otro eje más... Para preservar más algo preservación. hay que usar mucho el territorio en otro. Ajá. Sí. Nosotros hemos hecho una evaluación a raíz de todo mucha chusmerío, porque ya ni siquiera son planteos, propuestas, porque son más cosas que chusmerío. Ujú. Evaluando toda la ocupación territorial de Misiones, todas las zonas, digamos, con ocupación de gente. Del 100% del territorio, la ocupación urbana, ¿sabe cuánto es? ¿Cuánto? El 10%. El 10%, en el 10% del territorio vive el 100% de la población. Ahí está sumado rutas, caminos, casa, terreno, zona urbana, periurbana, industria, todo lo que se le ocurra. Entonces, ¿de qué estamos hablando nosotros cuando dice que se afecta a esto, lo otro? Por eso su Twitter, digamos, el Por chusmerío, supuesto. digamos, sí. El chusmería, hablar sin razón, no dedicarse a estudiar, tomar las cosas que dicen otros porque quedan bien, porque está bien hablar de la ecología, no se sabe ni qué corno es la ecología. Claro. Como si nosotros no fuésemos parte de la ecología. Claro. ¿Creen Naturalmente. que la son- ecología es solo los árboles y los bichos? ¿Y la gente? Necesita vivir también. Bueno, nosotros solo ocupamos el 10% del territorio. Claro. Es cierto eso. El resto está por los bichitos y las plantas. Ujú. Materia política, ¿cómo visualiza? Yo recuerdo una nota en un periódico de tirada provincial, donde el presidente de la Cámara de Diputados mencionó a tres referentes de la renovación, destacando su trabajo. Uno de los nombres era el suyo, ¿no? Habló con Rovira en estos últimos días, lo vio bien. A ver, ¿cómo se viene la perspectiva para este año? Bueno, Carlito está bien, ha superado el trance que tuvo el año pasado, es una persona con mucha entereza, firmeza, sigue igual, sigue estudiando, sigue proyectando. Tenemos Rovira para mucho tiempo, muy a pesar de algunos discos que tiran a correr pavadas sobre su salud, etcétera. Y hoy día es un Rovira recargado. A la mucha. Vivo como Matrix recargado, bueno, es varios Rovira recargados. Recargado en el sentido del ánimo, del ímpetu y
y de la proyectación y la planificación. Estamos conversando mucho sobre la proyección a futuro. Cuando yo escribo eso, no es la cuestión iluminada de un momento... Una para catarsis, escribir algo. digamos. No, no es una catarsis. Es lanzar algunos títulos que, bueno, vos conocés un poquito, pero yo soy testigo. La renovación fue una construcción, y es una construcción política que es abarcativa, que suma, pero que no empezó con un partido o una asociación de partidos políticos. Es verlo muy chico eso. Fue un cúmulo de personas con ideas, que nos encontramos pensando similar respecto a nuestra ciudad, Posada en su momento, pero cuando terminábamos de hablar era mucho más que Posada, abarcaba toda la provincia. Entonces cuando acontece lo del 2003, fue un hecho que permitió que nos juntemos detrás de esa misma gente, detrás de esa idea que la veníamos conversando del 95. Claro. Estábamos en la ciudad, pero las estructuraciones estratégicas de las ideas abarcaban la provincia. Por eso hay conexidad en todo lo que decimos, hacemos. Yo no necesito que Rovira me dé un recital porque ya lo hemos conversado hace rato, montones de cosas, y hemos conversado con otros, y somos muchos que estamos trabajando. Accionan. Claro, que nuestra vocación es de trabajar, de proyectar, no es de figurar. Para nada. Y es una manera distinta de hacer política, no por el cargo, no porque decir yo me merezco esto y quiero forzar esto, no es así. Por eso también el estilo de la renovación es distinto a los demás partidos. Nosotros nos reunimos como amigos, con comuniones de ideas, y en esa reunión delegamos en el conductor, en este caso, para ser más preciso, tanto en Rovira como Mauri, para que ellos al Consuno elijan nuestros candidatos, porque no importa el candidato. Lo que importa es quién está más preparado para administrar la cosa que entre todos vamos a hacer. Claro. Y eso hay muchos que no entienden. O hay algunos que en su momento no entendieron y después patearon el tablero y se fueron. Solo se excluyeron. Porque esto es una construcción política que suma como una ameba que se va así como un aceite. Todavía el que no tienen que entender, miren todo lo que estamos haciendo. ¿Forzó en algún momento usted la idea de estar en una lista o algo? No. Nunca. Trabajar, digamos. Trabajar. No. Yo siempre dije, no es la primera vez, desde siempre me escuchaste decir, yo no trabajo para tener un cargo político, para ayudar a un proyecto. Hay gente que sabe más dirigir de la política, no es fácil ser un gobernador, ser un vicegobernador, ser un ministro, porque el que está en esos lugares no tiene capacidad de hacer, porque está todo el día gestionando políticamente para que haya los recursos para contener esto, para resolver un problema allá, para dejarnos tiempo para lo que sabemos hacer, podamos hacer lo que ellos deciden hacer. Y digamos, usted dijo díscolos, una palabra. En todos los lugares. No, seguro, sí. en cada espacio político, digamos, ¿no? Pero eso también es alentado por algunos que también son vivos, muy inteligentes. Y bueno, pero hay alguien que escucha y que actúa. No solamente quien la alimenta, sino si uno se la cree, va a dar pie a todo lo que le soplan. ¿Y hoy cómo está la renovación de aquí a bien, diciembre? 4 años más, mire, 8. mientras las otras agrupaciones políticas
se están peleando como perro y gato. Nosotros hace rato ya resolvimos qué hacer, porque para nosotros es una continuidad. Seguimos sumando gente, seguimos trabajando, nos planteamos proyectos a largo plazo porque tenemos la plena confianza de si vamos haciendo, la sociedad nos va a acompañar. Por eso nos medimos en tiempo político. Nuestro tiempo político es mucho más largo. Bueno, usted que tiene mucho contacto con funcionarios nacionales, entre ellos Debido, bueno, y otros sectores, ¿no? La mismísima presidenta Cristina Fernández de Kirchner, o Scioli, por ejemplo, ¿no? ¿Ellos visualizan esta idea del proyecto renovador en la provincia de Misiones? ¿Ya lo entienden? Porque en algún momento es como que ponían una mirada en otros grupos. Conocen, entienden y respetan. Claro, porque una cosa es pegarse a un proyecto nacional para tener éxito y otra cosa es necesitar de un proyecto provincial para que ese proyecto nacional tenga cabida en una región, digamos, ¿no? Lo que nosotros hicimos acá en realidad fue la transversalidad, que la gente le interesó. Nosotros construimos lo que era la transversalidad, es atravesar todo, vincular a todo, sumar a todo. No importa que vos tenés el sello radical, el peronista, el comunista o lo que fuera. Eso hicimos nosotros y lo llevamos a una realidad. Claro. Nosotros no es una chapa la que tenemos, son proyectos, son ideas fuerza, es la gente. El día que no tengamos más un planteo para la gente, dejamos de existir. En cambio los otros no, están peleándose por un sillón, por una chapita, por un cargo, se matan. Y fíjense ahora, uno salta al otro, el otro salta al otro lugar, fulano le lleva allá, el otro allá. Te dice por los acuerdos que se están dando entre... Sí, acuerdos, y después no tiene ninguna propuesta, nunca se le cayó una idea ni al suelo a nadie. Claro. Por ejemplo, Massa ahora hizo unas declaraciones, ve que a la gente no le gusta que le quiten con el impuesto a las ganancias, su sueldo, entonces dice, hay que sacarlo, el impuesto a las ganancias. Yo quisiera saber cómo va a reemplazar. Ajá. Hay que ser creativo, o qué gasto va a eliminar. La asignación universal por hijo, el aumento de los jubilados, los programas de salud, los programas sociales. Sí, sí. ¿Me aguanta un cachito, Tomás? ¿Se queda un rato más con nosotros? ¿Puede ser? Yo tendré cerca de 1000 Twitter en 5 años, pero yo... Cada vez que pone uno... respeto los 140 caracteres. Los 140 caracteres suyos son... ayer leí algunos dirigentes políticos que estaban mencionando recién, ¿no? Me incendié. ¿Sí? Sí. Que cuando llega así el... Lo que ocurre es que los domingos leo todas las columnas políticas de todos los diarios nacionales en internet y me indigné de las pavadas que dicen. Entonces, cuando uno está haciendo cosas y lee las pavadas que dicen, yo quería descargarme de alguna manera. Y se descargó bien. Hoy está tranquilo, ¿eh? Sí, me descargué y estoy tranquilo. Bueno. Hice catarsis. Bueno, hay una señora que nos escribió recién y decía, ¿cómo usted saca el porcentaje del 10% de la población en el territorio, digamos? Y habla del pino y habla un poco de... Bueno, esto no, yo no hablo juicio de valor sobre nada. Lo único que digo es, nosotros tenemos un sistema de información territorial en la provincia, que hoy lo administra el Ministerio de Ecología y Planificación, en donde se tiene todo el registro aerofotogramétrico de la provincia, todos los mapas temáticos de curvas de niveles, de afología, o sea, los tipos de suelo, toda la forestación y a su vez todos y cada uno de los terrenos y las mejoras con todas las construcciones que están ahí. Se tienen de los 75 municipios, de los 85 parajes, se tiene todo censado, todo georreferenciado y todo computado, la cantidad de metros cuadrados construidos, la cantidad de lotes, etcétera, etcétera. Lo que yo digo, que lo que ocupa el hombre para sus actividades, donde él vive, es ese 10% que abarca zonas urbanas y periurbanas.
Yo no estoy hablando de que la forestación de pino, de eucalipto o de otra especie exótica a las que hay acá naturalmente, hago un juicio de valor sobre eso. Porque esa especie en cualquier momento, por alguna decisión del hombre, se puede plantar otra. Claro. Que pueden ser nuestras especies nativas. Yo digo la que ocupa el hombre. A esa especie se le puede cambiar por una decisión del hombre. Claro. Pero al hombre no se le puede echar a las patadas de donde está viviendo con su casa. A eso me refiero. El tren, trencito, llámelo como bueno, algo inédito también en el país, porque recorrer el ferrocarril de un país al otro integró el país hacia el 1900. Nuestro ferrocarril empezó a funcionar acá en el 1911 y tenía 2 ferries que vinculaban hacia el Paraguay y se iba hacia Asunción. Por una decisión de Menem Cavallo, en los 90, Opama. Y no hubo llanto que se escuche y nadie que pelee. Hoy están hablando de recomponer ferrocarriles argentinos, en buena hora. Pero también digo, y hice un Twitter de eso, que no sea solo llamarse ferrocarril argentino y que sea solo para la ciudad autónoma de Buenos Aires y para Gran Buenos Aires. Porque hay que reconstruir nuevamente toda la red ferroviaria que tenemos, los terrenos, de alguna manera están intactas las trazas, se puede recomponer. Así como en su momento, en el 1900, no se pensó los ferrocarriles como un mero negocio, como hoy se piensa, con ese mismo sentido hay que reponer los ferrocarriles hoy, para transportar carga y transportar personas. En ese sentido, Yacyretá nos cupo una pequeña historia que no trasciende el mundo, ni el país, ni las noticias, pero hemos hecho una epopeya, demostramos que se puede y pueden ir pueblos. Eso que vino a habilitar y a inaugurar Randazzo, lo hizo Yacyretá. Recompusimos 30 kilómetros de vías, lo hicimos de vuelta, hicimos puentes, permitimos que se conecte Encarnación con Posada, y ahora la fase que viene es la construcción en Encarnación de una circunvalación equivalente a lo que es nuestro bypass, que va a tener unos 16 kilómetros, que va a circunvalar Camburetá, Encarnación, y va a llegar hacia la zona de San Juan, hacia Alquiteria, y va a ser una autovía con un tren al costado. Entonces se va a poder restablecer el tren y se va a poder conectar todos esos lugares, esos 16 kilómetros, y se va a poder conectar también con Garupá. ¿Circulación para Posadas no podemos poner? Digo. Pero porque es la multimodalidad. O sea, no todo es tren. El transporte carretero, ahí está para las personas, tenemos todo un sistema integrado de transporte urbano que es muy eficiente, y el trencito, todo eso hay que vincular, todo eso tiene que ser armónico. Bueno, concretamente está bueno, ¿no? Está bueno, es interesante. Llega el tren hasta Rosario, ¿no? Llegaría. Eso dijo, al menos anunció Randazzo, ¿no? Sí. ¿Por qué no hasta Misiones? Ustedes ya tienen el 930 kilómetros hay entre Posadas y la estación Retiro, digamos. Restaurar eso sería unos 500 millones. Restaurar las vías. Después, de a poco irían restaurándose las estaciones. Ahí es donde ahora se puede discutir y se puede acordar con los candidatos firme a gobernador: Corrientes, Misiones, Entre Ríos y Buenos Aires. No es de hablar usted mucho, así en entrevistas, si lo valoramos y sabemos que
la gente por ahí quiere recibir y conocer estos datos que usted está dando, teniendo en cuenta esto, y esto ya lo digo en forma editorial, ¿no? Digo, nosotros los misioneros nos acostumbramos a mirar para adelante ya. Cuando alguien viene y dice, mirá, si yo haría esto, yo haría aquello, yo, no sé, critica habitualmente nomás, ¿no? Pero nunca una idea, digamos, nunca un proyecto. Nosotros los misioneros sabemos visualizar quiénes son los que hacen, ¿no? Quiénes son los que construyen, quiénes son los que proyectan más allá de las diferencias que se pueda tener desde conceptos, no sé, yo le llamo de cuna, porque hay gente que por ahí nació en cuna de pino y otra en cuna de oro, y hace que los conceptos por ahí varíen, pero me parece que acá lo que tiene que haber prioridad es el futuro de nuestros hijos, ¿no? Y lo único que podemos garantizar, dándole trabajo después, porque yo miraba, 27.000 niños nacieron el año pasado. Son chicos que dentro de 4 años van a estar exigiendo una salita, ¿no? Entonces, no podés pensar como argentino, como misionero, en un proyecto a 4 años, ¿no? Y los que hoy ya están saliendo de la secundaria, van a estar golpeándote la puerta pidiéndote trabajo, y te van a pedir claramente un respaldo, y aquel que es irresponsable dice, voy por 4 años solamente. Está equivocado, digamos, ¿no? Eso, nosotros en la organización más o menos unos 10.000 chicos que nacen por año. Ajá. ¿10.000? De los 27.000 de misiones. Y tenemos que generarle fuente de trabajo, salud, educación, seguridad, trabajo para sus padres y un proyecto de vida, garantizarle que pueda desarrollarse en este territorio. Y no es poca cosa, y eso lo tenemos siempre presente en nuestra cabeza, en nuestro corazón. Tomás, gracias por su visita, tenga usted un excelente año. Corpus, entonces es la llave ahora. La llave es Corpus, sí, sí. Eso lo venimos conversando con Rovira, de que él era gobernador en el 99. Él ya había hecho una comisión en la cual yo trabajaba, entre otros varios, por el Corpus para los misioneros. Esa es la clave. Gracias, Tomás, muy amable.